Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Los saludamos a todos los que nos están acompañando. Bienvenidos. Hoy es muy grato estar presentándoles esta nueva emisión de su programa Vanguardia Obrera. Vamos a desarrollar en esta ocasión el episodio 147 y les tenemos una sorpresa muy especial. Contamos con la grata compañía de un compañero, amigo, maestro, pues, que siempre nos ha acompañado, ha estado pendiente también de nuestras emisiones y se ha prestado para colaborarnos en diversos temas. Sabemos que es muy querido por todos ustedes y hoy queremos saludar a nuestro compañero. Bienvenido, compañero Aureliano, qué grato tenerlo aquí nuevamente en este episodio 147 de Vanguardia Obrera. Buenas noches a los compañeros de Vanguardia Obrera y a los demás compañeros y compañeras que escuchan estos episodios. Perfecto. Hoy vamos a trabajar aquí con Aureliano un tema para el que le hemos solicitado que nos conceda una entrevista sobre un hecho pues histórico que tiene una plena vigencia y precisamente en estos últimos meses que se conmemoró. Estamos hablando de la experiencia de la Comuna de París y lo que significó históricamente y la vigencia que tiene hoy y las enseñanzas que nos deja para lo que estamos viviendo precisamente aquí en Colombia, para los trabajadores pues que sabemos que estamos pues atentos a las orientaciones, al camino, a la lucha, a las distintas propuestas que se están desarrollando en el movimiento obrero y en general en el movimiento revolucionario. Y por eso entonces vamos a contar con él aquí para recoger sus opiniones sobre esa enorme experiencia de la comuna y la relación que tiene con el verdadero poder del pueblo. Para esto pues tenemos como algunos puntos que queremos tocar con Aureliano y queremos empezar tal vez por algo muy importante que tiene que ver con el significado de la Comuna de París y la relación que tiene con un tema del que nosotros hemos insistido varias veces que hay que estudiar a profundidad y que hay que entender, y es el tema del Estado. Entonces empecemos por ese lado, compañero Aureliano, tiene la palabra. Sí, compañero. En estos días de conmemoración de la Comuna, muy importante para todo obrero consciente, hay que recalcar en las enseñanzas y en la significación histórica de este que fue un fruto del levantamiento de los proletarios de París y que demostró por vez primera con exactitud cómo tenía que ser la forma del nuevo Estado que pudiera superar al Estado de la democracia burguesa. Es decir, combatió el mito de que más allá de la democracia burguesa no podía haber otra forma democrática. Y lo hizo descubriéndolo en la práctica. Todos los marxistas saben que hasta ese momento, ni en el manifiesto ni en ningún otro de los trabajos de Marx o Engels hasta la época, ellos habían especulado acerca de qué forma exacta debía tomar el Estado de los obreros, es decir, la dictadura del proletariado. Ellos sí sabían, por el estudio de toda la historia universal, que después de la democracia burguesa tenía que seguir la disolución del Estado y que debería haber un periodo de transición que se caracterizaría por un Estado que llevaría al comunismo, pero no sabían la forma exacta que adquiriría. El proletariado de París descubrió en la práctica cuál era esa forma exacta, que finalmente Marx y Engels dijeron, la forma que ellos encontraron es hacer un Estado que es la negación de todo Estado. Me explico, a algunos les parece que esto es solo un trabalenguas de la dialéctica, pero no.
frente a la democracia burguesa, que se da para sí el nombre de la forma más alta de toda democracia, como el punto culminante más allá del cual no hay ningún otro desarrollo de la democracia. Era ya muy evidente en la época del levantamiento de París, 1864, 54, que ese Estado burgués no era más que una máquina de opresión de las clases dominantes, es decir, de la burguesía, de los financistas, de los terratenientes, una máquina de dominación y de explotación sobre el pueblo. Es decir, que ese Estado burgués no cumplía las aspiraciones de ser el último Estado posible y que más allá del cual no habría nada más. Es decir, que la historia ahí paraba, la historia del desarrollo del Estado ahí paraba. Es decir, que el Estado esclavista, que el Estado feudal y finalmente el Estado burgués, hasta ahí llegaba la historia del Estado. La comuna tuvo ese mérito de demostrar en la práctica que sí había otra forma de hacer un Estado distinto, aunque por todas las medidas prácticas que tomaba, se comportaba como un no Estado, entendiendo. Un Estado trata de organizar la sociedad de una manera determinada y de acuerdo a los intereses de la clase dominante. La comuna tuvo también en parte eso, organizar la sociedad para cumplir los objetivos de la clase dominante que en ese momento eran los obreros triunfantes que se habían organizado de una manera especial que llamaron comuna, pero que no comenzaron a hacer lo que hacían los otros estados. Primer punto, jamás entregaron las armas. El levantamiento triunfó, esa forma de organización que llamaron comuna era el fruto de ese triunfo, y lo primero que hicieron fue no entregar las armas. Primera gran descubrimiento y lección. Un pueblo que se levanta, un pueblo que triunfa, si entrega las armas con las cuales triunfó, perdió todo. No tiene ningún poder. Después Mao Zedong, como ustedes saben, resumió eso de una forma muy brillante. El poder nace del fusil. Es decir, es imposible consolidar un triunfo popular, en nuestra época un triunfo del proletariado y de los campesinos, si no se tienen las armas en la mano. Si las armas son el monopolio de la otra clase, si las armas son el monopolio, son una institución por encima del pueblo. Ahí no hay que hay generales buenos, bueno, eso ya lo sabemos desde Pinochet y que era el general preferido de Allende, porque era respetuoso de la Constitución y las leyes y iba a ser, pues bueno, él fue el comandante del golpe y su asesino casi directo. Segundo, el problema de los funcionarios, la comuna, que es un problema aparentemente insoluble para el Estado burgués por su corrupción, porque reemplazan al pueblo, porque finalmente hacen lo que como funcionarios con poder les da la gana de hacer. La comuna descubrió que todos los funcionarios de un Estado de dictadura del proletariado tenían que ser elegibles, elegidos y amovibles, es decir, que se podían remover en cualquier momento, que no podía haber empleados, funcionarios por encima de las organizaciones populares. Es decir, que no iban a tener un presidente y de hecho no lo tuvieron, que no iban que estuviera por encima o que no fuera elegido. Todas las personas que actuaron como dirigentes de la comuna en cualquier nivel eran siempre elegidos y podían ser removidos cuando los que lo eligieron consideraban que no estaban cumpliendo. Perdóneme que me acelere un poquito y compare con la situación actual. Si dijéramos, el Estado tipo comuna elige a un señor progresista como jefe para que cumpla ciertas funciones que prometió que se podían hacer y que se iban a hacer, ya lo hubieran echado hacía tiempo. Hacía tiempo. Después de 2 años de elegido, es evidente que no cumplió. Lo habían echado. Esa es una de las características de la comuna, que no espera 2 años para esperar que uno de sus dignatarios se digne cumplir cosas que estaban en el programa
por el cual se le dio un determinado poder o se le dio una determinada representación. Y tercero, salario igual y nunca por encima de lo de un obrero corriente para todos los funcionarios del Estado. Esta que parece una medida muy simple y algunos teóricos marxistas han señalado como de una ingenuidad y tal cosa, es de un enorme valor práctico. Ningún funcionario del nuevo Estado, de la dictadura del proletariado, de la democracia del proletariado, podrá ganar más que un obrero corriente. Algunos que se preguntan, es que la corrupción y el arribismo y el deseo de poder de los funcionarios en cualquier estado es incontrolable. No, es así de fácil. Páguenles a todos el salario de un obrero corriente y se evitarán en los puestos del Estado a todos los arribistas, a todos los logreros, a todos los egoístas, a todos los pillos que, como en la actualidad lo están demostrando, siempre entran al Estado burgués y sin los cuales no puede funcionar el Estado burgués. He afirmado una cosa: el Estado burgués no puede funcionar sin estos pillos, sin estos deshonestos, así hayan entrado allí con las mayores pretensiones de ser muy revolucionarios, radicales, reformistas, con el nombre que se pongan. El Estado burgués necesita esos pillos. En la actualidad, pues, se está demostrando que es así. Necesita, o si no, no puede funcionar. Porque la corrupción es parte inseparable, es de la esencia misma del Estado burgués. La comuna no tenía desde el principio mismo y casi por definición ese problema. Funcionario que se la fuera arriba de viato, para afuera. Funcionario que pretendiera ganar, nada, tenía un límite en el salario común de un obrero. Y lo de la representación, es decir, la democracia directa. La democracia directa, que algunos teóricos recuerdan las discusiones que tuvimos hace unos años con Avakian, uno de los camaradas y jefes del Partido Comunista Revolucionario de Estados Unidos, que le parecía una ingenuidad de Marx, de Engels y de Lenin, gran defensor de la comuna, y quien mejor ha explicado los alcances de la comuna. Le parecía ingenuidad de ellos el creer en la democracia directa y primitiva, es decir, esa que se ejerce directamente por las masas en asambleas populares de barrio, de vereda, de fábrica, de departamento, nacionales, y que se ejerce directamente y que no tiene que responder ante nadie más que ante sí mismas. Es decir, un pleno poder de las masas, un hacer que las masas populares tomen en sus manos todos los asuntos de la sociedad y no se la dejen la resolución y la aplicación de medidas a unos funcionarios, que es la otra medida que desarrolló después Lenin. Y cómo acabar con los funcionarios, es decir, cómo acabar con el aparato estatal propiamente. Si la comuna era un estado, ¿cómo se iba a negar? Asimismo, Lenin proponía un remedio infalible. Todo mundo debe ser funcionario. Es la mejor manera de acabar con los funcionarios. Es decir, el pueblo mismo tiene que aprender, todas las personas del pueblo, como parte normal de su vida, a aprender los asuntos de la administración del Estado, que no son difíciles, son las cosas de la vida de la gente misma, cómo no sabe resolver sus problemas si ellos son los que lo entienden. Que no me vengan con el cuento, discutíamos también con Avakian, de que para ser jefe del Estado y ser alto funcionario de un Estado cualesquiera, se necesita una altísima preparación. Y en esa época me burlaba de Avakian diciéndole de que, sobre todo, la preparación que tenían en ese momento el presidente de Estados Unidos, que era un actor, o que tiene ahora Biden, por decirlo en épocas recientes, o que tenía el poetastro aquel de Belisario, o el tontarrón tartamudo de Barco, o el pillo inculto de Turbay,
¿Qué cualidades son esas? ¿Qué son las especialidades que hay que tener para ser parte de eso? Pues bien, la comuna, según interpretaba Lenin, también resolvía ese problema haciendo que la gente misma del pueblo aprendiera a dirigir los asuntos públicos participando en la dirección de los asuntos públicos. Todos los compañeros sindicalistas que nos escuchan saben que eso es posible. Que en un sindicato, al menos en los sindicatos independientes, por supuesto, no en los sindicatos amarillos y burgueses, en los sindicatos independientes, los dirigentes son elegidos y aprenden a dirigir el sindicato en la práctica misma. Y no necesitan pues unos grados universitarios o ser abogados o ser no sé qué para dirigir y alcanzar los objetivos de las luchas y las reivindicaciones de lo que el pueblo necesita. ¿Quién más que el pueblo sabe qué es lo que necesita? Bueno, esa es como característica. Todas estas cosas hicieron de la comuna un aporte inmenso al desarrollo de la comprensión del Estado y su papel en la sociedad y su fin, porque por todas las medidas que tomó, por la forma de comportarse, era un Estado que no era un Estado propiamente y que comenzaba a negarse a sí mismo. Es decir, era un Estado de transición entre el Estado burgués y el no Estado de la sociedad comunista. Y era el Estado típico y propio de toda la etapa de transición que llamamos socialismo. Por esas características, y el mérito es que fue por características descubiertas no por ningún teórico, sino por la práctica de las masas del proletariado parisino. En la práctica misma lo hicieron, y como ustedes saben, mientras la comuna estuvo vigente y estuvo en el poder y no fue derrotado por la acumulación de fuerzas de prácticamente de toda la burguesía europea contra ellos, mientras pudieron rechazar la agresión de toda Europa contra ellos, tuvieron un éxito innegable, inmejorable, y que nadie que mire la historia puede decir que no fue así. La comuna fue un tipo de Estado que dio las características del periodo de transición. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Eso hace pues que sea muy vigente pues la comuna. Y ahorita escuchándolo pensaba yo, bueno, me acordaba pues también de otro, usted nombraba pues la dificultad o las cualidades especiales que necesita alguien para ser funcionario, y además de esos ejemplos pues me acordaba yo del tristemente célebre Rodolfo Hernández, un tipo pues impreparado que estuvo a punto de ganarle las elecciones incluso a Gustavo Petro, ¿no? Es decir, es todo un imaginario pues, toda una falsedad pues, que le crean a la gente de que necesita gente especial para ser parte del Estado. Y a propósito de lo que hablaba ahora de la comuna, hay una característica que nos trae ahorita también al presente, y es que eso surgió de un levantamiento en gran medida espontáneo de las masas. Es decir, fueron las masas producto de una acumulación de situaciones que los llevaron a ese gran levantamiento y a ver esa posibilidad de tomar el poder, y tienen eso una similitud con lo de aquí en Colombia, cuando nos acordamos de esos sucesos recientes tan importantes de hace apenas unos años, del 2019 con ese paro nacional, posteriormente el 9 y 10 de septiembre del 2020 con ese estallido pues donde se centró sobre todo en Bogotá contra la brutalidad policial, y el histórico pues y famoso levantamiento popular del 28 de abril del 2021, que fue donde a propósito de eso empezó a cobrar mucho más fuerza el tema de las asambleas populares, y donde mucha gente que no creía, algo que incluso desde el portal Revolución Obrera se venía insistiendo, de que todo tendía hacia un gran levantamiento popular, es decir, las condiciones daban para ello, y era algo que en cierto sentido se había pronosticado, pues,
por la agudización de las contradicciones, ¿no? Pero fue en ese momento cuando se coge cuerpo y credibilidad entre muchos el tema de las asambleas populares, ¿no? Que quisiéramos de pronto mirar pues cómo usted ve ese aspecto pues de esas asambleas populares en relación con esos levantamientos. Claro, compañero, y usted me permite muy felizmente hacer un breve análisis de qué es lo que estamos viviendo. Es decir, en estos días hay convocadas, que yo sepa, dos asambleas populares con características distintas y todo. ¿Dentro de qué está eso? No olvidar nunca a todos los obreros conscientes, compañeros, no olviden nunca que la táctica consiste sobre todo en entender la situación concreta por la que se vive. No basta entender la situación general, estratégica, Colombia va para el socialismo, el mundo. No, en concreto en Colombia, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué estamos? Permítame hacer un muy breve recuento de una idea que he expuesto en varias intervenciones, incluso algunas con ustedes, acerca del periodo que está viviendo la sociedad colombiana. A partir del 19, en Colombia comenzó una crisis muy grande, que comenzó siendo una crisis primero económica, después una crisis de la salud, después una crisis que se agudizó con la pandemia, después una crisis que llegó a ser política con los levantamientos, con el gran levantamiento popular, independientemente después de que la causa parecía fútil, lo de la tal reforma y el ministro idiota, y fue todo un periodo que comenzó en el 19 de ascenso, que era la concentración de todas las contradicciones de la sociedad colombiana, en especial las de la agudización contra la lucha contra el régimen de la mafia y los paracos. Es decir, 20 años de régimen de la mafia en Colombia agudizaron de tal manera las contradicciones ya de por sí típicas y propias de la sociedad capitalista que ha llegado a ser Colombia, que ocasionaron un levantamiento y el inicio de toda una época revolucionaria, una época de ascenso de la revolución en Colombia, desde el 19 en adelante, que tuvo un punto muy alto con los levantamientos. Y en ese punto tan alto fue que surgió la idea de las asambleas populares y de hecho, que yo sepa, funcionaron algunas espontáneamente. Fue un descubrimiento de la gente, había que organizarse de una manera distinta. Incluso en el levantamiento ustedes saben que no se aceptaba formas organizativas previas. La gente buscaba una forma y encontró en una forma bien democrática decidir qué era lo que había que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quiénes iban a comandar, cuáles eran las consignas, todo. Y eso tuvo mucho de espontáneo. Es decir, fue un fruto de la agudización de contradicciones. Y ese periodo llevó al poder a los reformistas, o no al poder, sino a la presidencia. La presidencia del señor Petro, aunque él no lo reconozca, porque en un momento dado él incluso se opuso a que continuara el ascenso del movimiento cuando preguntó en uno de sus twitters que si ya se había echado al ministro y ya se había echado para atrás la reforma, ¿para qué seguían los bloqueos? Eso era un intento de parar el movimiento cuando estaba en más ascenso, pero aún así él se benefició porque toda la energía lograron canalizarla en parte la burguesía y en parte los reformistas, llamados en Colombia progresistas, canalizarlo hacia una salida institucional a la crisis social que tendía a convertirse en una crisis política, es decir, en una revolución. Recuerdan que en alguna conferencia que vi en esa época hablaba de que o había una salida institucional si se imponía una candidatura de izquierda, lo nombraban presidente y tal cosa para que cambiar todo, para que no cambiara nada, o una salida revolucionaria que implicaba la conformación de órganos de poder popular para consolidar los frutos del levantamiento y llevar a cabo las reivindicaciones que las masas estimaban que había que hacer. Pero es parte de una sola oleada.
Los petristas sacaron de ahí partido y lograron canalizar toda la fuerza popular o gran parte de ella hacia la salida institucional, es decir, cambiar todo nombrando un presidente para que no cambie nada, todo sigue igual. Incluso el régimen de la mafia y los paracos sigue vigente. Gran parte del poder de ellos sigue vigente. Ellos aún siguen dirigiendo el país. Petro, en cierta forma, el mismo Petro, en cierta forma, lo ha reconocido. Sí. Frente a los hechos evidentes, casi no le nombran un fiscal una fiscal de su agrado, que a la hora de la verdad tampoco tiene ningún poder, ni siquiera ha sido capaz de sacar a los muchachos de la cárcel, a los muchachos de primera fila, a los luchadores. No ha sido capaz de aprobar ni una sola de las reformas y ya va por la mitad de su tiempo como presidente. Las versiones actuales de las reformas no son ni la mitad de lo que él había prometido, ninguna. Son reformitas, ni siquiera pañitos de agua tibia, son pañitos de agua casi fría. Y se las aprobarán así, friecitas y sin que impliquen mayor cosa. Pero esa salida institucional a la crisis política no fue un abortar completamente el ascenso de la lucha de masas. Los problemas siguen vigentes. Ni uno de los solos problemas que existían en el 2019, 20, 21, 22 ha sido solucionado. Ni uno solo. Ni uno solo. Es decir, toda la problemática, todo el sufrimiento, todo el hambre, todas las angustias del pueblo colombiano están tal cual. Las contradicciones están tal cual, ahí medio congeladas por las promesas, por las ilusiones, por asaditos. Pero es inevitable, he insistido mucho en esto, un próximo levantamiento, incluso a favor de Petro o en contra de Petro. Si la burguesía más reaccionaria, más retardataria, toma medidas como el golpe de Estado blando o duro o comete un magnicidio, va a haber un levantamiento por causa de un magnicidio o de un golpe de Estado. Las masas se levantarán armadamente. Pero también puede ser en contra de Petro. Si Petro no cumple, si Petro no se muestra a la altura y es capaz de rebelarse contra la institucionalidad, si Petro no es capaz de decir, yo estoy al frente de esto, pero es el pueblo el que manda y hago lo que el pueblo quiere y aquí lo que necesita es hacer unas reformas profundas y que el pueblo decida hasta dónde las quieren. Si él no toma ese camino, va a ser el levantamiento, es contra Petro mismo. Y ahí no caben trucos. Ahí, permítame, compañeros, traer a cuento una parte de la historia del movimiento obrero muy breve y espero que ustedes profundicen en eso después. En el movimiento obrero ha habido muchos ejemplos de reformistas, con el nombre que se quiera, de socialistas revolucionarios, bueno, pero la categoría exacta, el nombre científico de eso se llama reformismo, es decir, creer que se puede solucionar los problemas del pueblo sin revolución y solo con reformas, respetando las instituciones burguesas y dentro de las instituciones burguesas y con los métodos de la democracia burguesa. No es la primera vez. Siempre que la burguesía tiene problemas graves, crisis como la que presentó en Colombia, una crisis económica, de salud, social y que se estaba transformando en una crisis política, es decir, en un levantamiento popular, la burguesía echa mano de los políticos de la pequeña burguesía que, como decía Marx, le sacan las castañas del fuego. Cuando la cosa se pone dura, entonces le entregan el poder a un representante de la pequeña burguesía que no es ni chicha ni limonada, que apoya las instituciones, pero que por supuesto quiere el bienestar del pueblo. No, la palabra reformista no es un calificativo moral,
es una categoría política. Ha habido por lo menos dos en la historia del movimiento obrero que tipifican a los reformistas y que han tomado caminos distintos, que siempre puede tomar un reformista. El primero, en la historia del movimiento obrero en Rusia, en la Revolución de Febrero, que es una revolución democrática burguesa, nombran presidente de la República, luego de derrotar al zar, a Kerensky. Kerensky era, bueno, espero que no se ofendan los petristas por la comparación, porque no es denigrante, era el Petro de Rusia, un dirigente de la izquierda, de larga trayectoria de luchas populares, de muchos sacrificios, de probada buena voluntad, querido por todo el mundo como persona e incluso como revolucionario, un revolucionario sincero. Kerensky, lógicamente, sube y es nombrado presidente del gobierno que él llama gobierno nacional, gobierno provisional revolucionario, sobre todo con el compromiso expreso de que vas a cumplir los dos anhelos más grandes del proletariado y del pueblo ruso en ese momento, que era uno, tierra para los campesinos, y dos, sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, en la que el zar la había comprometido al pueblo ruso para que fuera carne de cañón en la lucha contra los alemanes. Esas eran las promesas de Kerensky. Lógicamente los marxistas no creían mucho que Kerensky pudiera cumplir eso por su carácter pequeño burgués y que había llegado a ser el jefe de una república burguesa. Primero porque no podía cumplir lo de sacar a Rusia de la guerra porque los compromisos de los capitalistas rusos con los ingleses eran tales que ellos jamás permitirían eso. Es decir, Rusia no lo sacaban de la guerra porque el gran dominio que tenía el capitalismo inglés en Rusia era inmenso. Y segundo, jamás Kerensky iba a ser capaz, a pesar de que él era en cierta forma campesinista y se preocupaba mucho por la situación de los campesinos, y eso era un punto a su favor, no podía, por el enorme poder que aún tenían los terratenientes, repartir toda la tierra de los terratenientes. Entonces pasaron los meses, eso fue en febrero, llegó marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y el gobierno de Kerensky atascado. Mientras tanto, habían surgido unas formas de organización, una especie de asambleas populares que apoyaron desde el principio a Kerensky, que habían nacido en la Revolución de 1905, habían sido derrotadas, los soviets se puede traducir como consejos, pero también como asambleas. Eso había surgido espontáneamente en el 5, fueron derrotados, la gente no volvió a hablar de eso hasta el 17, cuando a la vez que nombran presidente a Kerensky, la gente se organizó, e incluso para apoyar a Kerensky y sus buenos propósitos, se organizó en soviets. Con esas características, eran organizaciones con auténtica representación de obreros, campesinos, soldados, popular, del pueblo. Eran soviets populares, asambleas populares, en el fondo. Que en un principio no podían más que apoyar a Kerensky, que tenía allí los partidos que apoyaban a Kerensky, tenían en los soviets absoluta mayoría, los marxistas del ala leninista, bueno, los marxistas rusos participaban en los soviets, pero como una minoría despreciable, despreciada, porque hablaban mal del gobierno del gran Kerensky, que era el gran revolucionario. Pues Kerensky no fue capaz de ponerse a la altura de los soviets y se quedó siguiéndole las directrices a la burguesía para tratar de salvar la democracia burguesa, las instituciones burguesas que él se había empeñado tanto en hacer, en construir y en preservar. Reconocer a los soviets como órganos de poder para él era muy duro, a pesar de que lo apoyaban, porque implicaban que los soviets no respetaban las instituciones burguesas, ni su consejo de ministros, no le hacían caso a nadie del gobierno, aunque lo apoyaban en un principio, hasta que se cansaron. Cuando él no pudo cumplir, se cansaron y tomaron el poder, mucho con orientación de los marxistas, que durante todos esos meses le explicaron al pueblo que apoyaba a Kerensky con gran paciencia, con gran diplomacia, con
con una labor de explicación permanente, participando en los soviets, siendo minoría y recibiendo garrote en los soviets, hasta que el pueblo se convenció de que efectivamente solo los marxistas tenían razón. Un gobierno burgués, el de Kerensky, por más bien intencionado que fuera, no podía cumplir los deseos del pueblo. No es que no quisieran, Sí, no podían. sí. Muy Sí, bien puedan. interesante, es muy interesante esto porque eso nos trae una enseñanza pues de la historia sobre algo que está sucediendo en Colombia en este sentido. Y es que esos soviets que surgieron efectivamente, eh, se transformaron, se desarrollaron, ¿sí? Y tuvieron una relación con el gobierno. En este caso de Kerensky, aquí en Colombia sucedió un asunto particular y es esto, esas asambleas, esos embriones de asambleas que surgieron en el levantamiento en el 2021, eh, hubo una línea pues dentro del movimiento revolucionario, dentro de esos pues el periódico Revolución Obrera y la Unión, que insistieron y en que ese era el camino, la construcción, el desarrollo, la promoción de esas asambleas con democracia directa, ejecutivas y legislativas. Sin embargo, eso de parte de los reformistas desapareció. Eso se menospreció, eso se subvaloró, eso se le restó completa y absolutamente la importancia que tenía, ¿sí? Y así podemos decir que duró, creo yo, más o menos durante el primer año de supuesto Hasta, gobierno de hasta, Petro, ¿no? hasta la intervención de Petro en La Guajira. Exactamente. Y, Él volvió a hablar de la exacto, idea que no había sido idea de él inicialmente, exacto. Entonces ahí, que a los ahí es un petristas punto, no les gustó mucho inicialmente porque ellos querían elecciones y no asambleas populares. Y claro, Petro se vio obligado en La Guajira a hablar de asambleas como una amenaza pues contra eh, los grandes burgueses que no le dejaban, y los politiqueros que no dejaban que él hiciera unas obras que a él quería hacer de todas maneras, como era lo de la crisis en La Guajira, crisis exacto. alimentaria y del agua en La Guajira. Ya sabemos qué Eso. pasó con eso, qué Entonces, pasó con el agua y qué pasó con la idea de Petro de la Asamblea. Nunca la hicieron en La Guajira. entonces importante, de ahí surge entonces la idea de poder entender bien qué es lo que hace que la bandera de las asambleas populares sea acogida por el gobierno de Petro y hacia dónde conduce eso, ¿sí? Listo. O sea Sí, que es sí, sí. importante analizar ese aspecto para poder entender bien cuál es la actitud que hay que tomar frente a eso. Es decir, eso tiene una explicación que hay que saberla entender. ¿Por qué? Porque claro, cuando ganan la presidencia eso desaparece completamente, incluso desde antes, ¿no? Para ellos las Sí, asambleas nunca fueron importantes, pero sí. cogen eso y ¿por qué lo cogen? ¿Cuál es el propósito que tienen con eso? Exacto, compañero. Eso es exacto. Pero yo quería referirme a la experiencia histórica. Hubo en la historia del movimiento obrero, pues dentro de tantos reformistas que ha habido, otro muy notable, el doctor Sun Yat-sen, que así quedó en la historia del movimiento obrero chino. Como el doctor Sun Yat-sen le decían doctor porque era médico. El doctor Sun Yat-sen era otro Kerensky, un revolucionario, un hombre de izquierda, querido, honesto, de la mejor voluntad, un demócrata burgués, liberal pues en el fondo, pero supremamente querido y respetado. Él también subió a la presidencia eh, y mm, cuando trató de cumplir un programa reformista, lógicamente encontró todo el, el ataque del imperialismo, sobre todo el imperialismo norteamericano ya en ese momento, que se había metido en China, y de los terratenientes e incluso de la burguesía en China. Él no era propiamente un burgués, era un pequeño burgués personalmente, pero dicen los chinos que representaba a la burguesía nacional. Pero en el fondo era reformista, en política es reformista. Cuando la cosa se puso muy dura y él no pudo cumplir su programa de gobierno, él sacó los 3 principios del pueblo, es decir, cambió el programa de gobierno de hacer todo dentro de las instituciones, de hacer todo, ¿sí? Dijo, esto ya, esta gente no deja. Por tanto, yo estoy es por
apoyar al pueblo, hacer lo que la gente quiere, primer principio. Segundo, apoyarme en el movimiento obrero internacional, y eso se concretaba en la colaboración con Rusia, que era un país socialista, y en el interior, colaboración con el Partido Comunista, que tenía ejército. Él no trató de llamarlos a que entregaran las armas, por el contrario, se apoyó en el Partido Comunista, que tenía un ejército propio ya muy grande en ese momento, y propuso los 3 principios del pueblo, es decir, se puso al frente de una revolución que ya venían dando y de la cual él no era sino parte y un instrumento pasajero. Eso fue una importante contribución al movimiento revolucionario de China. Es decir, al contrario de Kerensky, que en cierta forma traicionó al pueblo, este se unió al pueblo. Todos los reformistas, incluso Petro, tienen siempre y en cada momento de su actividad esa doble posibilidad. O se unen al pueblo y le sirven al pueblo, o se unen a las clases dominantes a defender sus instituciones y a salvar su sistema y su Estado, y se convierten en traidores del pueblo. Por eso yo decía, este movimiento que viene y que no se ha acabado, que es un ascenso, es la misma periodo de ascenso de la lucha revolucionaria de las masas en Colombia, tuvo con Petro un rebalse, un detenimiento, pero en cualquier momento vuelve a estallar, ya sea apoyando a Petro, si es que Petro se decide a apoyar al pueblo, de verdad, si pone por encima los intereses del pueblo a los intereses de las instituciones burguesas y del Estado burgués, o si se decide por el camino de salvaguardar el Estado burgués de una revolución y de los levantamientos populares y a salvar las instituciones. Él tiene esa posibilidad, incluso todavía, ya va más de la mitad del mandato. Algunos compañeros me han dicho, no, ya Petro le pasó su cuarto de hora, ya no tiene posibilidad de echar marcha atrás en su apoyo al Estado burgués y que se va a pasar a apoyar al pueblo y a respetar la institucionalidad y a respetar la Constitución y todo eso. Él ya no tiene oportunidad. Yo sigo pensando que él tiene esa oportunidad histórica. Incluso la burguesía lo sospecha, de que él todavía tiene esa oportunidad histórica y por eso todavía les da temor y lo señalan constantemente de que usted va a violar la Constitución, usted va a... Todos esos cuentos es eso. Porque los teóricos de la burguesía también conocen la historia del movimiento obrero, no solo nosotros. Pero nosotros que la conocemos bien, podemos decir que todo reformista está en esa encrucijada. O apoya el pueblo. Sí, pero a propósito de eso, les quiero meter una preguntita ahí que es importante para dejar clara una cosa. Efectivamente eso puede suceder y los reformistas siempre están en ese dilema, ¿sí? Pero el papel o la posición de los obreros revolucionarios, la posición del movimiento, debe ser la de esperar eso, tener alguna expectativa, depender de eso, porque es lo que muchos piensan, ¿no? Es decir, esperemos que eso como que va a pasar, ¿no? Esperemos, o es una cosa, o sea, o la independencia, cuando se habla de independencia, se está refiriendo a eso. No, la experiencia del movimiento obrero nos enseña la conducta a seguir por parte de los obreros conscientes. Yo aquí me estoy hablando es de la marcha objetiva del movimiento, no del movimiento consciente, sino de la marcha objetiva del movimiento espontáneo de la sociedad, ¿sí? Estamos montados en una revolución que va avanzando y se va a pronunciar como nuevos levantamientos con cualquier pretexto, por cualquier razón, incluso a favor de Petro o incluso en contra de Petro. Esas son cosas accidentales. Sí, toda esta pelea de los politiqueros, el teje y maneje, el trapicheo parlamentario, toda esta cosa de la política aparentemente tan notable y tan importante, en el fondo no es sino la espuma de los acontecimientos. Esa es la espuma de la verdadera vida de la sociedad colombiana que en este momento va por debajo de toda esa espuma del uribismo, del petrismo, sí, incluso de lo que nosotros como revolucionarios hacemos. Por debajo, objetivamente, la sociedad sigue su marcha y va hacia agudizarse la crisis y a grandes levantamientos, a favor o en contra. Eso depende
de qué decisiones tomen unos y otros, ¿sí? Pero claro, la actitud del proletariado consciente, del partido del proletariado, es siempre mantener su independencia, no dejarse deslumbrar y correr detrás de cada declaración del presidente o de cada declaración de Uribe o de cada declaración de un partido o de otro, sino de ilustrar, mantener su independencia e ilustrar al movimiento obrero acerca de hacia dónde va la sociedad y cómo va comportándose la sociedad. Es decir, la obligación del elemento consciente ahora es mantener su independencia, la independencia del movimiento obrero, de los fines del movimiento obrero, del futuro del movimiento obrero, pensando en eso, y explicar muy pacientemente esos objetivos, ese futuro, esas cosas que van a pasar, explicarlo muy pacientemente a todos los obreros revolucionarios, incluso a los petristas, por supuesto. Hay muchos obreros revolucionarios que son petristas, sinceramente petristas. Con ellos, yo siempre les he dicho, compañeros, en un obrero petrista jamás tenemos un enemigo, tenemos un amigo que ahorita está embelesado con la espuma de los acontecimientos de la politiquería, pero que es necesario explicarle el verdadero contenido de la marcha social y política de la sociedad colombiana. Vamos hacia futuros levantamientos muy duros y los obreros les toca decidir. Y también a los jefes políticos les toca tomar decisiones, en especial a Petro le toca. ¿Usted quiere ser un Kerensky y pasar a la historia como la historia del movimiento obrero colombiano como el Kerensky que traicionó al pueblo que incluso votó por él? ¿O quiere convertirse en el doctor Sun Yat-sen que se pone del lado del pueblo y sacrifica todas las instituciones burguesas para que surja una revolución realmente obrera y campesina? Las dos cosas han pasado. Y pues habrá muchas diferencias de personalidad entre Kerensky y el doctor Sun Yat-sen y Petro, por supuesto, cada uno son intelectuales distintos cada uno. Pero independientemente de las diferencias particulares, todos tienen el común de que son reformistas y la historia del movimiento obrero les ha demostrado que tienen la oportunidad de ponerse o del lado del pueblo o del lado del Estado burgués. No es decisivo, con seguridad que no es lo decisivo qué papel asumen. Es decir, la revolución de octubre no dependió de Kerensky, de que él se opusiera a la revolución, ni la revolución en China dependió en última instancia de que el doctor Sun Yat-sen la hubiera apoyado, una revolución en contra de la burguesía y el imperialismo en China. De todas maneras iban a triunfar una y otra, ¿sí? Pero sí jugaron un papel, evidentemente. El uno facilitando el avance de esa revolución y el otro tratando de atrancarla y haciendo mucho más dolorosa esos meses de febrero a octubre para el pueblo ruso. El hambre, la miseria y la mortandad en las trincheras fue horrible, y eso fue parte pues del papel directo que ejerció Kerensky como traidor al movimiento revolucionario que en un momento dado lo apoyó. Perfecto. Bueno, una cosita ahí. Entonces, miramos sobre la base de esa experiencia histórica y de lo que entendemos que es el reformismo, y de cómo pues se camufla, cómo cambia. Ahorita pues lo que vemos efectivamente es que además de esa tendencia hacia grandes levantamientos, pues obviamente unos y otros están hablando de las asambleas populares. Es decir, el gobierno y tus amigos están llamando a las asambleas populares. De parte de los revolucionarios, de parte de los obreros conscientes, también se está insistiendo en eso, pero el hecho es que sí existe una disyuntiva ahí, porque no es igual lo uno a lo otro, ¿no? Entonces es importante que aclaremos la diferenciación que hay en eso y cuál es el camino a seguir, cuál es el camino correcto, cómo analizar eso. Yo definiría así, por cómo fueron concebidas las asambleas populares, que no fueron ni idea de ningún intelectual, ni de ningún partido de izquierda, ni de los reformistas, ni de los revolucionarios, ni de los grupos insurgentes armados, nada. Pero cómo funcionaron
por lo que yo sé de la experiencia propia de los compañeros que participaron en los conatos que hubo de Asamblea Popular, por lo que fueron los soviets, por lo que fueron las asambleas populares en China, hay tres características de ellas. Primero, que son independientes. Los soviets eran muy independientes. Las asambleas que los muchachos pregonaron y trataron de llevar a la práctica eran muy independientes y funcionaban bien siendo independientes. Ustedes recuerdan, algún compañero se me quejaba, pero esos compañeros no aceptan la dirección de nadie. ¿Yo qué hago? Yo le decía, compañero Fabio, no se preocupe por eso. Es muy bueno que el pueblo sea capaz de decidir por sí mismo lo que quiere hacer. Y nosotros no tenemos ningún derecho a decir nosotros somos los que los vamos a dirigir y tienen que hacer lo que nosotros queramos. Por el contrario, hay es que participar y luchar al lado de ellos y en esa medida tratar de educar e influir en las decisiones, pero no se debe tratar de imponer ninguna dirección en el movimiento, de imponérselas desde afuera, que porque somos los sabios, que porque sabemos mucho marxismo, que porque sabemos mucha historia. Nada. Entonces, independencia. Es decir, una completa convicción del pueblo de que puede hacer su organización y tomar sus decisiones por sí mismos. Por tanto, deben ser soberanas. Una asamblea así como eran los soviets, deben ser soberanas, es decir, no necesitan que nadie les prefabrique, les prediga qué es lo que tienen que concluir y qué es lo que tienen que resolver. Es decir, reunido los representantes del pueblo que puedan decidir lo que ellos consideren que es. Los marxistas tenemos absoluta confianza en las masas y en su capacidad de resolver sus propios asuntos. Con la ilustración de los marxistas, si se quiere, pues digámoslo en beneficio de nosotros, con las ideillas de organización que llevemos, como decía Lenin, pero jamás imponiéndole a las masas nuestros quereres. Dirección no significa imponer, dirección significa sobre todo educar y organizar. Las masas son capaces, si están educadas y organizadas o en el transcurso de su lucha se organizan y se educan, de resolver sus propios asuntos. ¿Quién mejor que ellas? ¿Acaso no son la parte fundamental, básica de la sociedad y que conocen qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan? Entonces, una asamblea popular jamás podrá tener conclusiones prefabricadas. Entonces, soberanía, independencia, capacidad de decidir por sí mismas, tres características que no tienen la Asamblea de Petro. La Asamblea de Petro es más es una idea tomada del movimiento, una forma de retomar una vieja idea, o una idea ya existente y latente en el movimiento popular, pero pretenden convertirlas o que sean algo así como comités de aplausos, apoyo al presidente o apoyo a sus reformas. Así incluso lo han dicho abierta y descaradamente. Es algo de cinismo eso, de que hay que hacer una asamblea popular para apoyar a un presidente y para apoyar sus reformas. Y quien dijo que ese es el mejor presidente que las masas necesitan y quien dijo que esas son las reformas que las masas lo necesitan, pues así lo consideran algunos dirigentes. Pero si me preguntan a mí, las tales reformas son una cosa de paños de aguas tibia, que no es exactamente lo que necesita el pueblo. Entonces, si se va a reunir el pueblo como asamblea, pues que el pueblo mismo decida qué es lo que quiere. En una asamblea popular, claro, los petristas tienen derecho como parte que son del pueblo trabajador a proponer conclusiones y a proponer lo que quieran y a someterlo a aprobación de las masas y de los representantes del pueblo. Pero es mucho cinismo pretender que desde antes se sepa que van a hacer unas asambleas para apoyar al presidente y para apoyar unas reformas. No, una auténtica asamblea popular decide por sí misma a quién apoya y qué es lo que apoya y qué es lo que quiere. El pueblo no le puede dar nunca
a otros supuestos representantes suyos la decisión de qué es lo que necesita el pueblo. El pueblo sabe qué necesita. Discútanlo con el pueblo. No lleven un asunto preconcebido. Entonces, en ese sentido, las asambleas convocadas por los pretistas para los días de instalación del Congreso burgués, que eso tiene su simbología también muy petrista, no tiene las características de una verdadera asamblea popular. Perdóneme que le diga a los compañeros y a los compañeros petristas que me están escuchando, no lo considero una ofensa, pero tal como está la cosa, va a ser más un congreso del partido que no han sido capaces de organizar sus dirigentes. Como ustedes saben, compañeros, el pacto histórico no ha podido convertirse en un partido político propiamente, sino en una alianza de grupos de distintas tendencias y matices. Pero esto sería más que una asamblea popular, un congreso de ese partido. En la realidad, pues no en el nombre, no en la realidad. La otra asamblea que me he enterado que andan convocando otros compañeros de izquierda, me parece que sí tiene las características de una asamblea popular, es decir, más parecida a la comuna, más parecida a los soviets, más parecidas a las asambleas populares de China, con completa autonomía, con representantes que en la asamblea se dan su propio orden del día, qué es lo que tienen que tratar y deciden qué es lo que hay que decidir y concluir y hacer de ahí para adelante. Es decir, auténticamente democráticas. No una cosa impuesta, manipulada y manejada, ni un congreso de partido. Yo creo que ningún revolucionario, y más si es comunista en Colombia, se le ocurrirá hacer su congreso con el nombre de Asamblea Popular, ¿no? Hacen su congreso de acuerdo a las normas y a los estatutos de su partido. Las asambleas son otra cosa, son una cosa del poder popular, son una cosa del poder del pueblo. ¿Cómo están los asuntos de esas dos asambleas? Son dos polos, son dos polos, son dos cosas distintas, pero como todas las cosas contradictorias, tienen algo en común. Son parte de una sola cosa que se llama el avance de la revolución en Colombia en un periodo de crisis económica, social y política. Son parte de eso y son partes en las que tienen que ver las gentes de la izquierda, en la que tienen que ver muchos obreros, porque hay muchos obreros petristas. Y tienen algo en común. A mi modo de ver, se debe hacer esa diferenciación, pero también se debe mantener una expectativa y un posible punto de contacto entre esas asambleas. A pesar de que Petro y sus más allegados seguidores estén tratando de hacer, y la van a hacer, una asamblea de bolsillo, no una asamblea popular, democrática, independiente, soberana, sino de bolsillo para apoyar al gobierno, y para decir, con compromiso previo de que es para apoyar al gobierno y apoyar las reformas. No creo que esté predeterminado como ellos creen en cómo se va a desarrollar y en qué va a consistir la asamblea. Ellos no pueden contar con que eso les puede convertir, si pretenden manejarlo así, en un enorme fracaso. En un enorme fracaso, en que les toque salir diciendo que ahí no hubo nada, que ahí no se avanzó nada, que ahí no se logró nada, que ni siquiera se logró la unidad del pacto histórico, sino que incluso pueden salir lesionados y divididos. Pero también puede ser, y en ese caso, algunas tendencias del pacto histórico, de los partidos del pacto histórico más revolucionarias, pueden salir adelante con formas organizativas para asambleas populares y con formas de lucha
que no serían solo comité de aplausos y con más independencia. Eso no está predeterminado ni creo que lo puedan manipular todo para hacerlo así. Y la otra asamblea debe ser completamente democrática y si es posible que envíen delegados a la otra asamblea. Envíen un mensaje diciendo usted hizo una asamblea, tiene estas características, nosotros hemos hecho otra asamblea, puede que más modesta y con menos plata y con menos recursos, pero tenemos estas ideas y se las proponemos, señores de la asamblea petrista. A mí me parece interesante por un motivo táctico mantener esa alianza, porque en el petrismo y en los partidos del pacto, o no en los partidos, sino en la masa de abajo del petrismo, hay muchos obreros revolucionarios, incluso muchos obreros que hay que considerar amigos de la vanguardia de la revolución y que estarían dispuestos a apoyar, no unas reformitas, pues ahora no se les ofrece nada más, sino que estarían dispuestos a apoyar una verdadera revolución y por tanto una asamblea que coja los intereses y coja la bandera de una revolución en Colombia. De mantener un punto de contacto y no favorecer a los elementos más de derecha del petrismo que enfrenten a sus bases contra los dirigentes marxistas. ¿Qué estoy diciendo? Si se logra que esta asamblea tenga alguna influencia en la otra asamblea, que la asamblea más revolucionaria tenga alguna influencia en las bases obreras de la otra asamblea, sería lo ideal para el futuro desarrollo de los acontecimientos. Porque lo que es innegable es que habrá nuevos levantamientos. Hay que tener formas organizativas y puntos de acercamiento entre los revolucionarios, entre los obreros revolucionarios, para estar preparados para los próximos levantamientos, que no sea que pase lo que pasó en los anteriores, que el elemento consciente y en general todos los partidos de izquierda, incluso los reformistas, fueron cogidos de sorpresa, como que nunca hubieran estudiado, como que nunca hubiéramos estudiado las leyes del desarrollo social. Y cuando las contradicciones se agudizan, hay levantamientos. Que una contradicción en el terreno, que una crisis económica o de salud se puede transformar en una crisis social y una crisis social en una crisis política, que eso es parte de las leyes del desarrollo de la sociedad y del desarrollo de una revolución. Como que nunca hubiéramos sabido eso, como que nunca lo hubiéramos estudiado, como que nunca nos hubiéramos preocupado por eso, cuando era muy evidente que se iba, después del 19, a grandes levantamientos de masas. Esa es la opinión pues, que tengo yo de las dos asambleas. Y claro, mi deseo es que el mayor éxito sea de la asamblea, de la asamblea más revolucionaria, la que puede traer más claridad y representa el futuro del movimiento. Así ahora me imagino que no puede ser la más grande y con el mayor número de delegados que la otra, que la del 20 de julio. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Bueno, ha sido realmente pues muy grato poder tener esa ilustración de algo que nosotros también hemos insistido en muchas ocasiones, y es de que existe pues esa lucha entre los dos caminos, esa lucha por ver quiénes son los que dirigen realmente esos grandes levantamientos, porque también hemos insistido en que una cosa son los jefes pues politiqueros que están haciendo carrera, que sus intereses están muy en otro lado, y otra cosa son los dirigentes intermedios y las bases pues de partidos, organizaciones, del pueblo en general. Ellos están a la expectativa y están con los 5 sentidos abiertos para escuchar propuestas y para ser convencidos, y hacia ellos es que tenemos que
enfocar todo esto, ¿no? Con toda seguridad, pues que vendrán muchas otras preguntas, otros interrogantes, cuestionamientos que toca estarlos resolviendo, pues, en el momento. Y seguramente, pues, todo lo que nos ha comentado, pues, Aureliano, será un material, pues, valiosísimo que le sirva, pues, a todos estos compañeros que están al frente de esa organización, de esa asamblea para julio, y, y para todos los que nos escuchan, para que se motiven, para que puedan ubicarse, pues, y ayudar, pues, en todas esas tareas que se están empujando a esa organización de esa asamblea para el mes de julio, y saber cómo es que hay que actuar. Quisiéramos Sí. seguir hablando mucho, pues el tiempo se nos va alargando. Voy a dar unos minutitos, pues, ya finales, como para cerrar el tema, porque pues ya es como tiempo. Bueno, sí, sí, yo entiendo eso, pero quería decir algo acerca de las características de esas asambleas y que tienen que ver con la situación del movimiento obrero. El, lo más importante que puede diferenciar ahora esas dos asambleas, ¿sabe qué es? El que las asambleas hablen, se comprometan, coordinen y acuerden tareas internacionalistas en el momento actual en el apoyo al pueblo palestino. En la Asamblea de los Petristas eso no va a pasar de una pequeña declaración de 4 renglones de que apoyamos al pueblo palestino y apoyamos al presidente que apoya al pueblo palestino. En la Asamblea de los Obreros Conscientes es de la mayor importancia el internacionalismo, incluso por otros motivos pues que no estamos hablando aquí, pero cualquier cosa en estos momentos que diferencie los dos caminos, las dos vías, las dos posibilidades, está lo del internacionalismo. No puede pasar una asamblea de obreros conscientes el aprobar, no solo en hacer declaraciones más o menos altisonantes, sino aprobar tareas concretas en apoyo al pueblo palestino, que la asamblea de Petro no las va a aprobar ni las va a considerar, excepto una declaración oficiosa de que apoya al pueblo palestino. Yo sé que ustedes más que nadie, los compañeros que escuchan este programa, son conscientes de la importancia del internacionalismo. Y en este momento es decisivo para el movimiento obrero y para el movimiento obrero en cualquier país del mundo el internacionalismo y el comportarse como fuerza internacionalistas y en educar al pueblo y más a un pueblo como el colombiano que está en trance de futuros levantamientos para las acciones internacionalistas. Sin miedo, sin temor, aprobar acciones y programas y cosas en apoyo real al pueblo palestino. Eso pues quería decir por último. Bueno, con ese final seguramente que lo vamos a tener comprometido, porque es un tema que vale la pena desarrollar y que seguramente pues ha suscitado inquietudes, preguntas, que es muy importante en efecto pues desarrollar, y esperamos pues en otra ocasión, ojalá muy pronto, tenerlo nuevamente por acá para que conversemos de ese tema que realmente es muy importante, de cómo es que se relaciona ese asunto del internacionalismo proletario y cómo se materializa, y la relación que tiene para el desarrollo del movimiento obrero y del movimiento revolucionario en el propio país. Muy interesante, pero lo dejamos ahí en punta, y con toda seguridad que vamos a tratar de desarrollarlo en otra entrega. Compañero Aureliano, le agradezco enormemente habernos contribuido pues ahorita con este tema, con habernos dado todos los aportes, y a todos los que están empujando pues estas tareas. De mi parte, un fuerte abrazo, y esperamos pues pronto tenerlo nuevamente por acá. Muchas gracias, compañero. Gracias a ustedes, compañeros, por invitarme y saludos y abrazos para todos los compañeros que nos escuchan. Perfecto. Bueno, a todos los que escuchen este podcast, invitarlos a que lo compartan,
a que lo estudien y a que participen activamente en las tareas que aquí se empujan. Y ya los estaremos entonces invitando para otra nueva emisión, para otro nuevo podcast, otra nueva entrega de este su programa Vanguardia Obrera. Que estén muy bien y mucha fuerza y para adelante con todas las tareas.